Saludos, quien les habla, Paola Latuche. Hoy les estaremos hablando acerca de un poquito de qué es pensamiento creativo, sus características y cómo podemos lograr desarrollarlo. Primero tenemos que expresar qué es pensamiento creativo. Pensamiento creativo es la capacidad de procesar y reformular la información de manera originales, flexible, plástica y fluidas, o bien de aplicarla a la solución de un problema con el que inicialmente no lucía compatible. Cuando hablamos de pensamiento creativo, hacemos alusión a una forma de razonamiento típico de los seres humanos. Es decir, que el pensamiento creativo gira en torno a la capacidad inventiva del ser humano y de su imaginación, las cuales permiten desde siempre, esto es desde niño, desarrollar herramientas, distintas formas de pensamiento, estrategias de supervivencia o incluso formularse complejas preguntas. Pues el pensamiento creativo no solo tiene que ver con lo estético, ¿saben? Con el arte, ese tipo de cosas. De esta manera la creatividad no es un talento del que dispongamos unos pocos o otros no, sino que todo ser humano está de modo u otro de capacidad para ello. O sea, todos tenemos la misma capacidad. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre las características. Dentro de esas características, si bien el pensamiento creativo tiene o tiende a ser original, es decir, a generar un contenido mental novedoso siempre y que siempre parte de algo previo. Incluso las mentes más creativas requieren de una alimentación abundante en información, ya que a mayor manejo de datos, mayor posibilidad de creatividad. Pues entre una que otra, entre otras cosas, pues, la creatividad es la capacidad de recomponer o rearmar novedosamente la información de la que se dispone. Este proceso no necesariamente es consciente del todo y no necesariamente se da de la manera más ordenada. La creatividad se apoya enormemente en el inconsciente y en procesos mentales que simplemente en simple vista podría resultar misteriosos, pero que acaban manifestándose en la mente consciente. Los artistas del surrealismo, por ejemplo, creían que dormir era la mejor forma de fomentar la creatividad, imagínense ustedes, y trataban de recuperar el potencial de los sueños de sus obras. Pero para esto, ellos tenían 3 características o 3 rasgos fundamentales. Entre ellos tenemos que produzcan nuevas perspectivas y formas de pensamiento, cuestionando ideas, asociando ideas y mezclando ideas. Otra sería que ofrezcan soluciones revolucionarias a una problemática establecida. La siguiente es que desarrolle plenamente el contenido de las nuevas ideas y sea capaz de prever sus conclusiones y aplicaciones. Es usual vincular el pensamiento creativo a las artes y las labores estéticas, pero también se le encuentra en la innovación tecnológica, en el campo científico e incluso en las cuestiones de la vida cotidiana. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de las etapas a través de las que se desarrolla el proceso de producción de ideas. Primero tenemos la preparación. Esta atiende tanto a la selección e identificación del problema, como a la recopilación de documentación e información relacionadas con el problema. Tenemos la 2, trabajo de las ideas recopiladas. Esta hace alusión donde se manipulan y elaboran en la mente todos los materiales previamente recogidos. Es como una especie de digestión mental del material en la cabeza, por decirlo así. En la 3 tenemos incubación. Es el momento de la aparición de los procesos inconscientes, los cuales un tanto al azar conducen a la solución. Aquí hay que buscar una cierta relajación mental, reduciendo
el funcionamiento racional de la inteligencia y enriqueciéndose con distracciones estimulantes de la imaginación y las emociones, como escuchar música o ir al teatro. Hay que dejar que el inconsciente digiera el problema mientras nosotros descansamos. En la 4 tenemos iluminación o inspiración. Esto hace alusión donde surge la idea. La idea surgirá de cualquier parte. Se les ocurrirá cuando menos lo esperan, aunque no lo crean. Esta es la forma en que aparecen las ideas después de que uno ha dejado de esforzarse por encontrarlas y ha descubierto un periodo de descanso y distracción tras las búsquedas. Aquí en este punto es interesante el hecho de que nosotros podemos llegar y cerramos los ojos y les aseguro que los vuelves a abrir y podrás ver distinta forma la idea, como un cambio de percepción, más o menos. Así trabaja ella. Y la número 5 tenemos la verificación, donde el creador comprueba y formula la creación en términos ordenados, dándole su configuración final y desarrollando la idea para su utilización práctica. El creador somete su creación a las leyes lógicas para comprobar su validez y que cumplan los objetivos que habían establecido. Hay que comentar la idea y someterla a todo tipo de pruebas, de validación, claro está. Comentarios, juicios críticos de personas, competencias en la materia, entre otros. Al final de esta fase pueden darse que el producto obtenido sea válido, o que no sea válido, que parezca una solución que no lo sea. En este caso se considera como una fase intermedia de incubación con reintegración al proceso. Algunos autores creen que existe una última fase de difusión o socialización de la creación, pero en realidad esto es más perceptivo. Yo tomo en consideración que esto es como una validación del otro, pero en el punto de la verificación, pues siempre es verificar si nosotros mismos estamos o no estamos a gusto con la idea que se acaba de presentar. Ahora bien, vamos a hablarles un poco sobre lo que son los métodos para desarrollar el pensamiento creativo. Desde allí hacemos alusión a Ricardo López, donde dicen que son un procedimiento deliberado y consciente destinado a reducir y eliminar los bloques que frenan la expresión creativa, a estimular la búsqueda creativa y favorecer el desarrollo y comprensión del proceso creativo y a lograr resultados creativos. Si bien es cierto, todos tenemos un nivel inconsciente de creatividad, es importante señalar que ahora bien, estas son algunas de las técnicas más utilizadas para estimular la producción de ideas. Cabe mencionar que si bien algunas de estas técnicas pueden ser utilizadas de formas individuales, los resultados no son los mismos que se obtendrían si se trabaja en grupo, ¿no? Estas técnicas son una forma de entrenar y de poner en práctica algunas habilidades creativas y funcionan como guía para desarrollar la creatividad. Si bien es cierto, no a todos les funciona, pero pues poner en práctica podríamos ver de qué una u otra forma pues nos ayudaría. En primer lugar tenemos lo que son los mapas mentales. Básicamente el mapa mental es una técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro. La importancia de los mapas mentales radica en que son la expresión de una forma del pensamiento irradiante. Es una técnica de usos múltiples. Sus principales aplicaciones en el proceso creativo es la exploración de problemas, donde es más recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo, y la generación de ideas. En segundo lugar tenemos arte de preguntar. Este fue creado por Alex Oxford, quien desarrolló una serie de preguntas para el brainstorming que pueden ser aplicadas en la exploración del problema.
Este es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el problema todos los enfoques que sean posibles y así abrir la perspectiva que tenemos del mismo. También son útiles para la percepción de nuevos usos, aplicaciones o posibilidades de un producto o un servicio. Tras el planteamiento, las preguntas serían como, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Qué clase de? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿En qué? ¿Qué? ¿Para cuál? Y su correspondiente respuesta, la visión del problema es más abierta. Tenemos más perspectivas para abordarlas y pasar a la etapa de generación de ideas. En el número 3 tenemos tormentas de ideas. Es la técnica más conocida para generar ideas, también desarrollada por Osborne. Es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas. Para su realización se establece un número de ideas al que se quiere llegar y se marca en el tiempo durante el que se va a trabajar. Además existen 4 reglas fundamentales a cumplir. La número 1, toda crítica está prohibida. La número 2, toda idea es bienvenida. Y la número 3, tantas ideas como sean posibles. Y la número 4, el desarrollo y asociación de las ideas es deseable. Los participantes dicen todo aquello que se les ocurra de acuerdo al problema planteado y guardando las reglas anteriores, o sea, los criterios anteriores que ya mencioné. Las ideas existentes pueden mejorarse mediante la aplicación de una lista de control. También se puede agregar a otras ideas tras la generación de ideas. El grupo establece los criterios con los cuales va a evaluar las ideas o las va a desarrollar. El número 4 tenemos relaciones forzadas. Su utilidad nace de un principio: cambiar lo conocido con lo desconocido. Fuerza una nueva situación. De ahí puede surgir ideas originales. Es muy útil para generar ideas que complementan a tormentas de ideas o arte de preguntas. Cuando ya aparece esto se utiliza cuando ya parece que el proceso se estanca, que ya no podemos avanzar más. Número 5, tenemos el número 5, Scamper. En el Scamper básicamente es una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. Este también fue creado por Alex Osborne. Establece las primeras las primeras ideas son básicamente, esto es como un seguimiento de las demás técnicas. Por ejemplo, si juntamos arte de preguntas, tormenta de preguntas y relaciones forzadas más Scamper, pues yo creo que podríamos lograr bastante, porque de hecho este tiene bastante similitud con las otras 3 mencionadas, puesto que esta también tiene que ver con preguntas o palabras que disponemos de manera mnemotécnico. Pues las preguntas serían, o las proposiciones serían: sustituir, combinar, adaptar, modificar, utilizarlo para otros usos, eliminar o reducir el mínimo, reordenar, invertir. Todas estas son palabras que se pueden utilizar a la hora de la creación de ideas. Pues de esto se trata todo el cúmulo de técnicas que tú puedes utilizar en base a la creación de nuevas ideas creativas. Conectar técnicas no te va a retroceder, sino todo lo contrario, te va a dar mucho más impulso para la creación de nuevas ideas. Otros métodos para desarrollar el pensamiento creativo sería los 6 sombreros. En los 6 sombreros, el objetivo de esta técnica es observar un problema desde diferentes puntos de vista. Los 6 sombreros representan diferentes formas, direcciones del pensamiento. El método promueve el mayor intercambio de ideas entre más personas. Esta técnica es que fomenta el pensamiento paralelo, el pensamiento de toda amplitud
y separa el ego del desempeño. Esta técnica se basa en 6 sombreros metafóricos que indican el tipo de pensamiento que está utilizado el participante, lo cual realiza la creación de ponerse y sacarse el sombrero. Los sombreros nunca deben utilizarse para categorizar a los individuos. Cuando se utiliza esta técnica en grupo, todos los participantes deben utilizar el mismo sombrero en el mismo momento. Los diferentes sombreros son: tenemos el color blanco, que tiene que ver con hechos, cifras y ausencias de información. Tenemos el sombrero rojo, que tiene que ver con expresar intuiciones, sentimientos y emociones sin tener que justificarlas. El negro tiene que ver con el juicio y la cautela para señalar aquellas sugerencias que no encajan. Tenemos el amarillo, que es el que de la lógica positiva, porque algo va a funcionar y porque genera beneficios. El verde es el de la creatividad, alternativas y propuestas. Y el azul es el de la vista global y de control de proceso. Se enfoca en el pensamiento acerca del asunto. Esta técnica es, digamos que es una de las técnicas con mayor dinamismo, porque los participantes tienen que imaginarse que tienen esos sombreros y tienen que saber y conocer el significado de cada sombrero. Y pues la idea es que todos se quiten y se pongan todos estos distintos sombreros. Ok, en la número 7 tenemos crear en sueños o sleep writing. Es una técnica para crear durante el sueño. Con ella se intenta aprovechar el poder creativo del sueño. En el sueño o en los momentos de sopor existe mayor probabilidad de que surjan imágenes que luego se traducirán en ideas originales. En esos momentos el inconsciente se manifiesta con más facilidad, pues los bloqueos y los bloques existen en la conciencia desaparente. ¿Okay? O sea, me explico. Se dice que todo lo que tenga que ver con el proceso creativo es totalmente inconsciente en el ser humano. Debido a esto, pues, crear en sueños indica que pues todos los seres humanos somos más creativos mientras que dormimos, por el hecho de cómo soñamos. Pues por eso es que los pensadores creativos antes llegaban y se iban a descansar y pensaban básicamente en sueño, pues, o sea, en dormir. Ya, un momentito, tenemos aquí. Ajá. Posterior a eso tenemos, muy bien, en la número 8 tenemos análisis morfológico. Es una de las técnicas más valiosas para generar gran cantidad de ideas en un corto periodo de tiempo. Es una técnica combinatoria de ideación creativa consistente en descomponer un concepto o problema en sus elementos esenciales o estructuradas básicamente. Con sus rasgos o atributos se construye una matriz que nos permitirá multiplicar las relaciones entre tales partes. Esta técnica se distingue por su complejidad para realizarla, más es muy apropiada para nuevos productos o servicios o modificaciones a los que ya existen, aplicaciones para nuevos materiales, nuevos segmentos del mercado, nuevas formas de desarrollar una ventaja de competitividad, nuevas técnicas promocionales para productos y servicios. Normalmente esta técnica la utilizan mucho a nivel empresarial, de marketing y todo lo que tenga que ver con ese nivel de industrialización. El número 9 tenemos lo que es solución creativa de problemas en grupo, como la palabra lo dice, en grupo. Y no es más que
un esquema organizado para usar técnicas específicas de pensamiento crítico y creativo, con vistas al logro de resultados novedosos y útiles. Este proceso consta de 6 etapas. La primera es formulación del objetivo que queremos lograr. La segunda es recoger información necesaria para abordar el problema. Tenemos que buscar información, recoger datos. En la tercera, reformular el problema. Lo que teníamos arriba lo podemos modificar o reformar por el hecho de que ya en la etapa 2 conseguimos información. En la 4, generación de ideas. En base a toda la reformulación del problema, la recabación de información, generamos nuevas ideas. La número 5, seleccionar y reforzar las ideas. Pues esto es volver a cambiar las ideas que generamos. El número 6, establecer un plan para la acción. Si la primera formulamos el objetivo, en la segunda recogimos información, en la tercera reformulamos ese problema que conseguimos en la etapa 1, en la cuarta generamos las ideas, en la 5 seleccionamos las ideas y la reforzamos o la reformulamos, en la sexta establecemos un plan para la acción. Se dice que las 3 primeras etapas comprenden la preparación, construcción o formulación de problema. Esto realiza aclarando la percepción del problema, recabando información y reformulando el problema. Normalmente esto lo usamos más que todo cuando estamos trabajando en la resolución de ciertamente problemas en grupo. Y para finalizar, pues gracias por su atención. Ahí le dejo una frase interesante que me llamó mucho la atención, que se llama: creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo novedoso. Si bien es cierto, a veces necesitamos alejarnos para volver a reiniciar. Gracias por su atención.